Hoy quiero hablaros de una noticia interesante en el mundo de las aplicaciones y plataformas de podcast, y es que Pocket Cast ha liberado su reproductor web para que todos los usuarios ya podamos disfrutar de sus funcionalidades en abierto. ¡Ojo! Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora. Hoy quiero hablaros de una noticia muy interesante en el ámbito del podcasting, y es que Pocket Cast, la gran aplicación y plataforma de Pocket Cast, ha liberado su reproductor web para todos los usuarios. A partir de ahora todos podemos escuchar podcast gracias a la versión web de esta plataforma / aplicación de podcast, que es muy robusta, que yo personalmente llevo ya suscrito 10 años. 9, casi 10, 9 largos. Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues que a partir de ahora cualquier persona puede escuchar podcast cómodamente a través de su navegador sin necesidad de registrarse ni pagar una suscripción. O sea, lo dejan completamente abierto. Pocket Cast, para aquellos que no lo conozcáis, aquellos que no lo conozcáis, es una de las aplicaciones de podcast más conocidas a nivel mundial, o al menos en mi entorno. Yo diría que a nivel mundial, fuera, digamos, de las plataformas más habituales, que ahora sí, ahora Spotify tiene podcast, Apple Podcast lleva toda la vida también, iVoox, pero bueno, en cuanto a aplicaciones, digamos, independientes, en cuanto a podcatchers independientes, es una de las más famosas. Y sobre todo también es muy conocida entre quienes buscan un reproductor de podcast independiente y de calidad con multitud de opciones. Si sois oyentes de podcast y sois oyentes hardcore, seguramente si no la tenéis ya la hayáis probado, y si no os invito a hacerlo. Yo decidí comprar esta aplicación, la aplicación para móviles, y ahora os diré por qué digo esto, allá por finales del 2015 por unos 3 o 4 euros, 5 como mucho, no creo que pasase de ahí. Y pensando que la sincronización de escucha de capítulos entre dispositivos servía para todo tipo de dispositivos, pues me llevé una buena sorpresa, o mejor dicho, una mala sorpresa, al ver que si escuchaba podcast en la versión web o la versión de escritorio, pues tenía que volver a pagar. Eran, digamos, aplicaciones distintas. Una versión era la versión web y otra versión era la aplicación para móviles. El caso es que, bueno, volví a pagar. En este caso fueron unos 12 o 13 euros por la versión web, y la verdad que lo hice con sumo gusto, porque bueno, en total pues fueron 16, 18, 20 euros, no creo que llegase a los 20 euros entre las dos aplicaciones, ¿no? Pero yo sabía que tenía un reproductor de podcast hecho y derecho, un podcatcher como Dios manda, y la verdad que es así. Desde entonces no he escuchado podcast de manera habitual en ningún otro podcatcher, salvo alguna cosa exclusiva, pues de iVoox o de Spotify o algo así. Pero todo lo que puedo escuchar de podcast habitualmente lo hago a través de Pocket Cast. Y no me arrepiento en absoluto, la verdad, no me arrepiento de hacerlo, porque años más tarde, después de disfrutar mucho de esta aplicación, cuando se subieron a la moda de poner una suscripción mensual o anual, y tras recibir varias quejas de algunos usuarios que, como yo, habíamos pagado las aplicaciones, la versión web y la versión para móviles en su día, pues decidieron, digamos, regalarnos una suscripción vitalicia de tal manera que no tuviéramos que volver a pagar, porque ya habíamos pagado por ambas opciones. O sea, los que habíamos pagado por la aplicación de escritorio teníamos esa opción ya vitalicia. Los que habían pagado solamente por la aplicación móvil, sí que tenían que pasarse al plan de suscripción mensual o no. El caso es que los que habíamos comprado la versión web, la que ahora han puesto gratuita, pues nos dieron una licencia vitalicia, y oye, pues todos contentos y pues a seguir disfrutando, ¿no? El caso es que desde que esta aplicación o plataforma se pasó al modelo de suscripción, mensual o anual, da igual, la versión web solamente estaba disponible para aquellos usuarios que pagaran dicha suscripción. Pero ahora han decidido cambiar esto y liberarla para hacer su acceso pues gratuito para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede disfrutar de los podcasts en la versión web de Pocket Cast. ¿Y qué implica esto para, digamos que, para el podcasting en global, ¿no? Pues, ¿qué
¿Por qué? ¿Qué es importante esto de que podamos escuchar podcast en Pocket Cast versión web? Bueno, pues porque es un motivo más para que el podcasting siga en un modelo descentralizado, que siga en abierto, que podamos suscribirnos a través de feeds, que esta plataforma de podcast, que este podcatcher tan robusto, sigue apostando por el podcasting en abierto, dejando de lado, aunque no del todo, dejando de lado esos modelos que otras plataformas están empujando para que cada vez los sistemas de podcast pues sean más cerrados, y que si quieres escuchar esto me tienes que pagar, o que si no lo escuchas en mi aplicación comes mucha publicidad. Bueno, al final hay algunos programas que solamente se pueden escuchar en exclusiva y dependen mucho de los algoritmos, que esto es lo peor de todo, que al final te obligan a entrar en una aplicación y lo que hacen, gracias a ese podcast maravilloso que lo escucha todo el mundo, al final te enganchan con otra recomendación y le das clics a otro podcast que tú no quieres escuchar. Y bueno, en fin, con Pocket Cast no pasa eso. Pocket Cast, digamos que se mantiene firme en la idea de que el podcasting siga siendo accesible para todos sin ningún tipo de restricción, distribuyéndose por suscripciones. Y aquí no hablo de las suscripciones de pago, o al menos a las de pago por usar una aplicación, sino a las suscripciones de podcast vía feed, vía RSS, de tal manera que tú puedas traer y sobre todo llevarte todas tus suscripciones de podcast cómodamente de una aplicación a otra. Que si tú vienes a Pocket Cast y los quieres traer de otra aplicación, lo puedes hacer, pero que si decides irte desde Pocket Cast, también te puedas llevar todas tus suscripciones cómodamente. Incluso, ojo, los podcasts privados, por ejemplo, los podcasts que nos da Mumbler, se pueden integrar dentro de Pocket Cast, perdón. Y aquí sí estoy hablando de podcasts de suscripción de pago, como el destilado del micrófono. Guiño, guiño. Ahí lo dejo. De esta manera, pues el podcasting sigue manteniendo una de sus principales características, que es escucharlo donde y cuando quieras. Y aquí no solamente hablamos de una aplicación como Pocket Cast, sino también del dispositivo. Véase dispositivo móvil, véase tablet, portátil o incluso reloj. Porque una de las características que tiene Pocket Cast Premium es que puedes escucharlo a través del ¿cómo se dice? El iWatch, el reloj de Apple, entre otros, muchos otros. Pero bueno, ¿qué nos ofrece el reproductor web gratuito de Pocket Cast? Pues ahora cualquier persona puede acceder al reproductor web de esta aplicación o de este navegador y escuchar sus podcasts favoritos sin siquiera crear una cuenta en Pocket Cast. Lógicamente, si no tienes una cuenta, solamente vas a poder escuchar, digamos, un episodio en crudo, ¿no? Que no necesitas ni registrarte, ni instalar nada, ni configurar nada. Tú le das al play y lo escuchas. Pero si te registras la opción gratuita, se sincronizará esta escucha entre dispositivo de escritorio y dispositivo móvil. También podrás gestionar la cola de reproducción, porque al crearte una cuenta, pues ya te identifica en tu móvil y en el escritorio y podrás saber por dónde vas. Pero esto de manera gratuita. E incluso podrás guardarte tus episodios favoritos con esta estrellita que existe en Pocket Cast. Bueno, pues este me ha gustado mucho, no me lo quiero perder, o lo voy a recomendar y no quiero que se me olvide, pues le pongo una estrellita, pum, y ya tengo mis favoritos. O sea, podemos utilizar una escucha de podcast sincronizada entre la versión de escritorio y la versión móvil, prácticamente libre, limpia, con manejar nuestras suscripciones a través de esta aplicación o plataforma, vaya. Sin embargo, si nos pasamos al siguiente nivel, y esto no es publicidad, créanme que lo hago con sumo gusto porque yo soy usuario de esta aplicación desde hace años, como os decía antes, si pasamos a la versión Plus, la versión de pago, pues podemos disfrutar de funciones o opciones mucho más avanzadas, y esto es, digamos, más pensados a oyentes de podcast hardcore. Por ejemplo, tenemos muchas suscripciones y queremos organizar nuestros podcasts por carpetas, por categorías. Pues yo creo una carpeta humor, o podcast diarios, o podcast o metapodcast o lo que sea. Pues lo voy organizando en carpetitas. Y eso viene genial para quienes tenemos casi 1000 suscripciones distintas. Por ejemplo, tenemos marcadores de los episodios. No solamente le quiero poner una estrellita a este episodio, sino quiero que además se guarde en este punto porque han contado un chiste muy bueno y le voy a poner un marcador para que me vaya directamente al minuto 36, segundo 12, porque me ha gustado mucho esta reflexión que han hecho. O han hablado de una película y quiero marcar ese punto en concreto. Lo puedes hacer. También puedes personalizar aún más la reproducción.
no solamente la velocidad de reproducción, que es algo muy básico, que tienen todos o casi todos los podcatchers, sino que además los audios de este podcast comiencen 30 segundos más tarde, porque al principio siempre me meten un anuncio publicitario, que al final del todo acaben 2 minutos antes, porque se dejan una canción muy larga al final y no quiero estar pendiente de que lleguen a esa canción, sino que automáticamente 2 minutos antes de que acabe se finalice el episodio. O quiero que cada vez que yo le dé a este botón me ponga un temporizador de 15 minutos para que cuando yo me vaya a dormir se apague solo la reproducción de podcast, pero que si agito el móvil se añadan 15 minutos más. O que, yo qué sé, 1000 opciones. La verdad que es, como decía, muy muy robusto para configurar la personalización de la reproducción de podcast a tu gusto. Y no solamente de podcast, ya que incluye un almacenamiento en la nube de 20 gigas para subir audios de manera personal. Yo tengo, por ejemplo, sesiones de música o conciertos ahí subidos, espero que nadie me escuche, pero bueno, para cuando voy a carreras muy largas, pues yo sé que tengo ahí determinadas sesiones de DJs o conciertos o tal, que son bastante largos, pues son de 1 horita y pico, 2 horas o 3 horas. Para mis carreras largas, pues sé que los tengo sincronizados en cualquier dispositivo, porque están en mi Pocket Cast, y tengo 20 gigas ahí que yo creo que no los llenaré. Hay veces que lo que hago es descargarme audios de YouTube o de una plataforma en exclusiva de podcast y me los llevo a mi Pocket Cast mediante esta nube de 20 gigas. Hay podcasts originales de una plataforma en concreto, pero que te los puedes descargar y llevártelos donde quieras. Bueno, pues yo me lo descargo de vez en cuando. Me acuerdo de que hay un podcast en exclusiva que se emite solamente en mi plataforma. Pues me descargo 10 o 12 capítulos, me los subo a mi podcast y ya no es exclusivo de esa plataforma. Me lo he descargado a través de esa plataforma. Lo estoy haciendo todo lo legal, pero yo me lo voy a escuchar en mi podcast. Pero bueno, que Pocket Cast ha dado un paso importante también al hacer su reproductor web mucho más accesible para todos, sin barreras, sin ni siquiera tener que registrarte, y que esto ayuda pues a mantener vivo el ecosistema del podcasting, siendo un poquito más abierto que antes, al menos en Pocket Cast, y que nos beneficia a todos, tanto a los creadores como a los oyentes de podcast. Es que no hay más. Esto es una muy buena noticia. Creedme, tengo que dar las gracias a Antonio Poveda, que me dio el chivatazo minutos antes de que me llegara el aviso de la newsletter de la propia Podcast informándome de esta novedad. Así que desde aquí, Poveda, un beso negro, tío. Si queréis probar esta nueva opción, pues solamente tenéis que entrar en la web de Pocket Cast y empezar a escuchar sin ni siquiera registraros. Es que es muy sencillo, no tiene más. Podéis escuchar con o sin cuenta. De todas maneras, os voy a dejar un enlace a esta versión web del escritorio en las notas del episodio y en la web del podcast, donde encontraréis tanto este enlace como todos los episodios anteriores, los enlaces de cada uno de estos episodios, las formas de seguirme en las diferentes redes sociales donde estoy presente yo o está presente el propio podcast a través de OV Productora, y también las maneras de uniros a la comunidad de Telegram o incluso de apoyar o patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.